Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, entonces me avisaron que ya podíamos empezar y bueno, vamos a seguir con el caso clínico de Dani, que nos quedamos ayer. Estábamos con que tiene 13 años, 6 meses, pues él siente vergüenza porque en su escuela lo molestan porque todavía no ha presentado las características sexuales secundarias y hablábamos de los antecedentes familiares, que en realidad la madre pues presentó la menarca a los 13 años y no tiene ninguna anomalía. El padre, pues, dice de que tuvo desarrollo puberal normal. Y de los Doc, no se escucha como si estuviera muy lejos. ¿Y ahora? Moni se ve muy bajito. ¿De verdad? ¿Y ahora? Igual, muy bajito. ¿Sigue igual? Sí. ¿Bajito? Bueno, permítanme un momentito, me voy a meter del celular entonces para utilizar el audio del celular. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, ¿me escuchan mejor? Sí. Perfecto. Entonces les estaba haciendo un resumen acerca del caso clínico de Dani y bueno, pasamos a la exploración física y dijimos que talla 153 centímetros y pesa 55 kilos. Nos comentaba ayer Ismael que todavía, de acuerdo a la edad, pues no cumplía el criterio de pubertad retardada. Y la exploración de genitales en realidad tiene Tanner 1 y el volumen de los testículos todavía está en 3 ml. Luego Nere nos hizo el favor de calcular la talla, se encontraba para el peso, perdón, entre el percentil 50 al 75 y para la talla entre el percentil 25 a 50. Nos habíamos quedado en el cálculo del Z-score y habíamos dicho de que de acuerdo a en realidad y aplicando la fórmula, quedaba en menos 0.8. Luego tenemos que identificar el carril del percentil para saber si se encuentra o no, o si cumple ese criterio. En realidad se encuentra mayor del percentil 25 y nos habíamos quedado por la talla blanco familiar, que nos quedaba en 181.8 centímetros. Entonces, de acuerdo a ¿cumplía o no el criterio? ¿Está Nere por ahí? Sí, ya lo habíamos hecho y tenía la talla blanco familiar era 81 y para la percentil donde él debería estar, debería medir 165 centímetros y mide 153, entonces tiene más de 4 centímetros abajo de la talla blanco familiar. Perfecto. Luego, el quinto es la velocidad de crecimiento, que Pero esta tiene que ser menos de 5 centímetros, pero en realidad no la podemos calcular porque en el caso clínico no nos dan la talla previa. ¿Podemos decir entonces que el paciente cumple criterios para talla baja o no? tiene la talla blanco familiar menor, entonces sí, tiene unos criterios. Muy bien, entonces sí lo cumple, ¿verdad? Luego, en el caso clínico, nos dan la talla ósea. ¿Tienen sus tablitas ustedes ahí de la talla ósea? Sí. En lo que nos tenemos que fijar es en el hueso sesamoideo, ¿verdad? Y que si se alcanza a los 12 años, sí. Así es. Entonces, si hacemos la comparación de esta imagen con las imágenes que nosotros tenemos en nuestra tablita, ¿a cuánto nos queda? Ya nos había dado una talla ósea al inicio, creo que decía 11. De 13 años, perdón. Exactamente, de 13 años decía. Entonces, no es significativa porque no es una diferencia de más de 2 años, ¿verdad?
Y en realidad lo que nos llamaba la atención de este caso es el antecedente que presenta Dani, que recibió radiación al sistema nervioso por el tumor que tenía. Entonces se puede decir que en este paciente todavía nosotros podemos seguirlo vigilando con citas cada 3 a 6 meses para llevar a cabo las consultas y ver cómo va en su talla. Y luego, en realidad, pues vigilar. Lo otro es vigilar el resto de perfil hormonal hipoficiario. ¿Para qué? Para saber si este paciente ya está a punto de llegar a la pubertad o no. Entonces, asimismo, realizar pruebas complementarias con hemograma, bioquímica básica, que en este caso pues ya nos la dan y solo nos dicen que están normales. Además de eso, investigar por otras alteraciones hipoficiarias y en este caso nos dan las pruebas de función tiroidea y están normales. Sin embargo, nos dan en el caso clínico otros niveles. Nos dan niveles basales de gonadotropinas y nos dan la testosterona. A ver si Nere, que es la que sigue con el caso, nos puede ayudar a interpretarla. Bueno, la testosterona está en el límite normal, pero ya pegando en el límite inferior. Y la LH está baja. La FSH también está con tendencia a la baja. Le hacen el test de estimulación y responde. Entonces, habría que hacer diagnóstico diferencial de retraso del crecimiento, que en ese caso puede ser retraso constitucional del crecimiento o un hipogonadismo hipogonadotrófico o hipergonadismo hipogonadotrófico. Pero como la FSH y la LH están bajas, entonces nos quedaríamos diferenciando entre hipogonadismo hipogonadotrófico y retraso constitucional del crecimiento. Habíamos quedado que los niveles de LH para pubertad, ¿en cuánto tenían que estar? 50. Y está en 39. En realidad es que la LH habíamos quedado que iba a estar en más de 0.3, ¿verdad? Unidades. Sí. Entonces aquí se podría considerar que no está tan baja. ¿Y la FSH? Esa sí está más de 50, está normal. Ajá, está normal. Entonces, el test de estimulación de LH-RH lo vamos a explicar en la diapositiva que sigue, para luego regresarnos aquí y comparar cómo van a estar. Entonces, en este artículo que viene en el Drive, entonces hicieron una comparación en la maduración sexual de varias niñas y niños en sí. Y luego vieron de qué se hace el test con acetato de leuprolide. Se calcula por 20 microgramos por kilo de peso. Sin embargo, ahí mismo, en ese mismo artículo dice que también hicieron la comparación aplicándole 500 microgramos del acetato de leuprolide a estos niños. Se hacen las determinaciones de gonadotropinas cada 30 minutos, incluyendo la basal, 0, 30, 60 y 120 minutos. Luego se miden, recuerden que tenemos que tener las basales, tanto de LH y FSH. Entonces, para LH basal, entonces esta debería de estar ya posestimulación en 5. Recordemos que habíamos quedado que era 0.3 y la FSH basal se refiere que esta va a estar en posestimulada más de 37 o más de 10. Ahí mismo en ese artículo dice que la respuesta de las gonadotropinas máximas se puede ver a las 3 horas. Sin embargo, de los esteroides sexuales, el estradiol y la testosterona se ve un pico a las 24 horas. Entonces, que ellos aconsejan que en realidad se haga la determinación de estradiol y testosterona hasta las 24 horas posterior. Entonces, ellos dicen que el estradiol basal tendría que ser 50 y posestimulado tendría que ser en 184. De testosterona basal, 50 y posestimulado 91 nanogramos por decilitro. Pero, sin embargo, en otra literatura, porque aquí tomamos en cuenta que posestimulado iba a ser 5 de LH. Si utilizamos y partimos de 500 microgramos, LH posestimulado en 8, entonces ellos consideran de que eso es significativo ya de pubertad. Recordemos que si un niño está prepuberal,
no va a haber gran variación entre la LH basal y la LH posestimulación. Va a haber una alta respuesta o una excesiva respuesta, dicen ellos, en aquellos niños que tengan hipogonadismo hipergonadotrópico o hipogonadismo primario. Y entre más se acerque a la pubertad o está en pubertad, nos puede indicar también, en este caso, pubertad precoz central, ¿verdad? Si la respuesta es muy alta. Entonces, regresando al caso, si vemos que la LH posestimulación es 5, tomando eso en consideración, y aquí tenemos 164, claro que las unidades están diferentes, y la FSH tenemos 134, y aquí tenemos un valor mayor de 37 picomolas litros o mayor de 10 picogramos ml, pues habría que hacer la consideración. Buscando estos niveles en miliunidades ml, en realidad sí están elevados. O sea que sí hay una respuesta central. O sea que sí, como quien dice, si notan las basales y vemos las posestimuladas, después entonces vemos que sí aumentaron. ¿A qué conclusión podemos llegar en este caso? Es primario. Ajá. Central. No. No es central, ¿verdad? No es central, ¿por qué? Porque en realidad hubo un aumento de las gonadotropinas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que sí responde al estímulo con gonadotropinas que le puede estar faltando. Entonces, este niño en cualquier momento va a responder o va a activar su eje, como quien dice. ¿Sí? ¿Alguna duda? De hecho, Moni, desde las basales ya era un hipogonadismo hipergonadotrópico. Ajá, desde las basales, sí. Ajá. Importante, doctora, también comentar que nosotros el año pasado nos habíamos quedado con esta dosis de 20 microgramos por kilo, ¿verdad? Y Sí. que íbamos a tomar en consideración LH mayor de 5, posestimulación. Sí, es 20 microgramos por kilo, máximo 500. Pero sí, algunos protocolos les ponen 500. Yo imagino que, por ejemplo, para pubertad precoz, como estás trabajando con nenes más chiquitos, es mejor por kilo. Para pubertad retardada, cuando estás investigando un retraso puberal, ya son niños más grandes, entonces ya te puedes ir con 500. Porque es lo máximo. A lo mejor si les calculamos por kilo, saldría más de 500, bueno, no sé, pero es máximo 500. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Porque esto sí es bien importante que nosotros agarremos como quien dice qué significa, ¿verdad? Porque a partir de esto, entonces vamos a seguir con los demás. Esto solo es en base al caso clínico. Ni siquiera hemos empezado con la definición de lo que es pubertad, ni nada, ¿verdad? O sea, solo es como un repaso de lo que ya habíamos visto. Moni, es hipergonadismo, hipogonadismo hipergonadotrópico con solo la FSH que estuviese más alta, aunque la LH estuviese menos. Sí, en realidad es que recordemos que la LH-RH es un péptido hipotalámico que lo que hace es estimular la síntesis de las dos gonadotropinas, o sea, de la LH y de la FSH, ¿no? Sí. Entonces, esto se hace para explorar en los casos de hipogonadismo, pubertad, y se explora en realidad la secreción de ella. Entonces, dice que en estadios prepuberales, la LH y la FSH solo van a estar levemente aumentados, o sea, casi no. Sin embargo, si ya está en pubertad el niño, va a haber respuestas exageradamente altas o en el caso de que haya pubertad precoz de origen central o en hipogonadismos primarios. Entonces es cuando se van a ver respuestas muy, muy altas. Entonces en realidad se toman en consideración ambas, ¿verdad? Estos valores que pusiste en esta diapo no son los del niño, ¿no? Son los de estos cómo son los... se interpreta la prueba. Ajá. Exacto, las de Sí. lo que nosotros consideramos
en nuestra prueba cuáles van a ser los valores de referencia. Los del niño son los de la diapositiva anterior, estos. Sí. Con esos valores es con los que desde las basales ya decimos que es un hipogonadismo hipergonadotrófico. Así es. Después vas a comentar más la prueba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Ahorita después se nomás fue por comenta el más. caso. Ahorita fue por Sí. el caso clínico porque ahí nos la ponen posestimulado, pero más adelante en el diagnóstico pues vamos a hablar un poquito más de esto y ya entrando en materia, entonces podemos decir que ¿qué es la pubertad retardada? Esta se conoce también como pubertad tardía y se refiere a la ausencia del inicio puberal para la edad esperada o una vez que ya ha comenzado la pubertad con fracaso en la progresión apropiada. ¿A qué nos referimos con progresión apropiada? Se dice de que una vez que comienzan los cambios de pubertad, esta se tiene que finalizar en realidad 4 a 5 años posterior del inicio. Y esto es bien importante también tomarlo en consideración. Ahora, aquí para la edad esperada. Entonces, Meli, ¿nos puedes decir a qué edad habíamos quedado, que era lo normal en niños y en niñas? Sí está Meli, ¿verdad? Perdón, tenía activado el micrófono, estaba hablando. Sí. En la niña sería a los 13 años y los niños 14. Muy bien. Entonces, si a esta edad, que es la esperada, los niños no han presentado pubertad, es un signo de alarma. Por ejemplo, en el caso de nuestro pacientito Dani, él tiene 3 años, 6 meses y ya está preocupado, ¿verdad? Y sus padres también. Entonces, ¿qué características sexuales nos ayudan? En el caso de las niñas, la telarca, y en el caso de los niños, el agrandamiento testicular. Importante también mencionar otro término que es acerca de la pubertad estancada. ¿A qué significa esto? Que en realidad el niño comenzó o inició la pubertad, pero en el periodo de 4 años posteriores a los primeros signos de desarrollo puberal, pues se estancó, como quien dice. Importante tener en consideración esto porque hay una serie de patologías, por ejemplo, tumores a nivel del sistema nervioso central, anomalías alimentarias como la bulimia y la anorexia que nos pueden dar pubertad estancada. Entonces es un término que sí tenemos que conocerlo. Importante también decir que alrededor del 95% de los niños sanos van a completar su desarrollo puberal en este periodo de tiempo que es de 4 años. Tomé en consideración este artículo que son los límites de edad en México. Es un artículo pues no tan antiguo, bueno, desde el 2003, pero nos dice de que la media para presentar pubertad en los niños es de aproximadamente 12.5 años. Entonces se puede decir que en los extremos, como quien dice, nunca son buenos, ¿verdad? De nada. Entonces, si tenemos un niño que ya tiene 14.5 años o mayor de esta edad, ya se puede considerar pubertad retardada. O en este caso, pues entraría en más de 2 o más de 2.5 de las desviaciones estándar que se desvía de la normalidad. Otra de las cosas que nos dice este artículo es cuáles son las características sexuales secundarias que se toman en cuenta en las niñas mexicanas. Entonces, y en los niños también. Entonces ellos dicen que en las niñas el primer signo es el botón mamario y los límites de edad más aceptados son cerca de los 9 a los 13 años. Y en los niños es el crecimiento del testículo con una media de 9.5 a 13.5 años. Y la menarca se presenta cerca de los 12.5 más o menos un año. Y esto es bien importante tomarlo en consideración también, porque son las características de la población con la que nosotros trabajamos, las consideradas pues normales. Luego, ¿por qué se produce entonces la pubertad retardada o patológica? Pues debemos de conocer que fisiológicamente en la placa olfatoria existen las neuronas que son las que producen, como quien dice, el gen RH. Y a la sexta semana de migración, normalmente estas deben de migrar desde la placa olfatoria hacia el hipotálamo en el sistema nervioso central. Entonces, esto es bien importante tenerlo en consideración porque también van a haber una serie de patologías que pueden llamar a la ausencia de esta migración. Entonces, en el hipotálamo
ya van a estar estas neuronas de gen RH y estas van a estimular a la hipófisis. ¿Para qué? Para producir tanto la LH y la FSH y que estas de manera coordinada en la gónada van a emitir, porque recuerden que los pulsos de la LH y FSH tienen que ser en pulsos, mejor dicho. ¿Para qué? Para que dé el estímulo ordenado a la gónada para que hayan los cambios puberales con el desarrollo de los esteroides sexuales, estrógenos y testosteronas propiamente dichos. Los estrógenos en ambos sexos y la testosterona y la dihidrotestosterona específicamente en el varón. Recordemos que la LH en sí va a servir para la producción de andrógenos y estrógenos y la FSH para la ovogénesis y la espermatogénesis. Entonces, por eso es que es bien importante tener en cuenta esto. Luego, en las mismas gónadas también se van a producir una serie de péptidos gonadales. Dentro de estos tenemos la activina, la inhibina y la folistatina. Estos también van a servir para la retroalimentación negativa, tanto en el hipotálamo y en la hipófisis. ¿Para qué? Para que se dejen de producir por periodos, porque hay periodos normales para estos. Entonces, ya conociendo un poco de por qué se va a dar esto, entonces vamos a empezar a hablar acerca de la epidemiología. De acuerdo a los artículos que ustedes revisen, dice que la pubertad retardada se puede dar hasta en el 2 a 3 o hasta el 5% de las personas que van a estar sanas. Dentro de los hipogonadismos secundarios, el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo constituye el 53%, o se va a presentar en el 53% de los sujetos. Y en hombres, esto es predominante en el 63%. También tenemos una serie de hipogonadismos hipogonadotrópicos funcionales. Estos se producen generalmente en aquellas patologías crónicas propiamente dichas, y esta va a ocurrir en el 19% de las causas. También los tumores del sistema nervioso central representan el 12%. Los hipogonadismos primarios, que son los que afectan las gónadas, se presentan en el 13%. Y también va a haber una serie de patologías o de formas de presentación que no se pueden clasificar porque no entran dentro de ninguno de los anteriores, y se dice que estos representan el 3%. Otras causas de hipogonadismo hipogonadotrópico tenemos el 12%, que estas pueden entrar la deficiencia aislada del gen RH, y ahí se incluye el síndrome de Kallmann, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez teniendo las manifestaciones epidemiológicas, ahora les quise poner esta tablita que va como por sexos, tanto en varones como en mujeres, que es lo principal que se va a presentar. En el caso de los varones, pues en ellos el 63% lo va a constituir el retraso constitucional del crecimiento y pubertad. El 20% lo constituye el retraso puberal secundario, el 9% el hipogonadismo hipogonadotrópico y el 7% el hipogonadismo hipergonadotrópico. Recordemos que es más preocupante la pubertad retardada en el caso de los varones, porque va a ser más frecuente en ellos. Y en el caso del retardo constitucional se dice que se presenta 9 veces más frecuente en varones que en niñas. En el caso de las niñas, el 30% lo constituye el retraso constitucional del crecimiento y pubertad, 19% retraso puberal secundario, el 20% hipogonadismo hipogonadotrópico y el hipergonadotrópico en 26%. Entonces, tomando en consideración esto, pues pasamos a cuáles son las etiologías. En realidad, ustedes se van a asustar porque dicen, uy, tanto, ¿verdad? Pero sí, todo esto nos puede dar retrasos en la pubertad. Sin embargo, hay unos que son más frecuentes que otros, como en el caso del retraso puberal simple, o también conocido como retraso constitucional del crecimiento y pubertad. Dijimos que este era más frecuente en varones. Más adelante vamos a hablar a fondo de pero solo para irles mencionando que puede ser familiar, esporádico o idiopático. Luego, los que entran dentro del retraso puberal secundario a patologías crónicas, existen una serie de enfermedades crónicas que nos pueden dar también pubertad retardada. ¿Cómo se va a manifestar esto? Como un hipogonadismo hipogonadotrópico funcional o un hipogonadismo hipogonadotrópico transitorio en realidad. Entonces, dentro de aquí entra en el grupo de las malnutriciones.
infecciones recurrentes, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedades gastrointestinales con síndrome de mala absorción, enfermedades celíacas, infestaciones por parásitos, fibrosis quística, enfermedades inflamatorias intestinales, hepatopatías, enfermedades renales, respiratorias, como asma o fibrosis quística, enfermedades hematológicas, ya sea anemia, histocitosis, hemocromatosis o otras endocrinopatías en sí, como la diabetes tipo 1, el hipercortisolismo, hiperprolactinemia, deficiencia de la hormona de crecimiento, hipohipertiroidismo. Los trastornos de la conducta alimentaria que no hay que dejarlos de abordar porque son importantes, anorexia y bulimia, el ejercicio físico excesivo o la menorrea atlética. Mencionaba de que hay niñas que desde muy pequeñas se obsesionan con su peso corporal. Entonces ellas empiezan a hacer ejercicio de manera excesiva, ¿verdad? E ingieren pocas calorías o pocos nutrientes y la mayoría lo gastan de esta forma con el ejercicio físico. Entonces sí es importante tenerla como consideración dentro de la etiología. También una serie de patologías oncológicas y misceláneas como enfermedades inflamatorias, neurológicos, estrés psicológicos, cardiopatías y el consumo de marihuana, que también hay que tenerlo en cuenta. Regresando a nuestra tablita, también los hipogonadismos hipogonadotrópicos, que estos son considerados como hipogonadismos secundarios. Entonces pueden ser estos de dos formas. Los congénitos pueden ser con anosmia o pueden ser sin anosmia. Los que son con anosmia, el principal representante es la mutación del gen CAL1. Más adelante vamos a hablar a fondo de este, pero también hay otros genes que nos pueden predisponer a presentar pubertad retardada, y los que son sin anosmia, como las mutaciones del receptor del gen RH, las quispeptinas, que si se acuerdan, la quispeptina es la que estimula, habíamos dicho que la neurocyanina B y la quispeptina es la que estimula el hipotálamo para que secrete el gen RH. Pero no se sabe qué es lo que estimula la quispeptina en sí, ¿verdad? Entonces, pero mutaciones a ese nivel también nos puede dar pubertad retardada. Congénitos y asociados a otras deficiencias hipofisiarias, mutaciones del PROP1 y del POF1, que estas pueden estar asociadas también a otras deficiencias hormonales. También pueden estar asociadas a anomalías congénitas del sistema nervioso central y asociadas a otras cromosomopatías o defectos génicos. También hay adquiridos por lesiones hipofisiarias asociadas a otros tumores celares o extracelares, a hipofisitis, a apoplejías hipofisiarias o a lesiones por radiación o postquirúrgicas. Luego en la par tenemos los hipogonadismos hipergonadotrópicos o primarios. De estos principales congénitos tenemos en los varones el síndrome de Klinefelter, que este lo vamos a ver más adelante en un apartado especial para él, porque sí es importante que lo conozcamos. Las digenesias gonadales, también con defecto de la biosíntesis y la acción de la testosterona, hipoplasias o agenesias de las células de Leydig, y en las mujeres el síndrome de Turner, que este sí se puede presentar y es representativo del hipogonadismo hipergonadotrópico, y sí hay que conocerlo, por lo cual lo vamos a ver más adelante. Tenemos otros que pueden ser adquiridos como orquitis bilaterales o la parotiditis, que este generalmente se presenta en los niños y creemos que no puede ser agresiva o no puede presentar, como quien dice, ninguna complicación. Sin embargo, sí puede ser una complicación, ¿no? También en las mujeres la fallo ovárica precoz y otros. Entonces, hablando de la diferencia entre pubertad retardada o hipogonadismo, es bien difícil establecer la diferencia en sí. En un artículo de la Sociedad de México, entonces ellos plantean alguna serie de opciones o de ítems para poder establecer la diferencia, ya sea entre pubertad retardada o el hipogonadismo. Ellos le llaman aquí pubertad retrasada al retraso constitucional del crecimiento y pubertad, ¿verdad? Entonces en las niñas va a haber ausencia del botón mamario, pero va a estar presente en los dos, o sea, va a estar ausente en realidad tanto en la pubertad retardada y en el hipogonadismo. Y en la pubertad retardada hay ausencia de menstruación después de los 15.5 años, igual que en el hipogonadismo. Solo que en el hipogonadismo también puede haber ausencia de vello púbico después de los 13.5 años.
En los niños va a haber en los dos ausencia de vello púbico con táner genital y volumen testicular menor de 2 centímetros. Solo que en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo en los niños, este puede presentarse después de los 14 años, pero en el hipogonadismo sigue aún después de los 16 años. Y otra de las cosas que nos puede ayudar es en el caso de la relación LH-FSH, que dice que este es menor de 3 en la pubertad retardada y en el hipogonadismo puede estar ya sea hipo o hipergonadotrópico, menor de 1 o mayor de 20. Los niveles de estradiol y testosterona van a estar bajos, pero hay algo bien importante, es que en la prueba de LH-RH sí va a haber respuesta en el caso del retraso constitucional, pero en el hipogonadismo aquí lo plantean que no hay respuesta en el central. En el gabinete, pues la resonancia magnética en los dos y de acuerdo si hay otras características fenotípicas asociadas, pues podemos llegar a pedir un cariotipo y un ultrasonido pélvico en el caso del hipogonadismo. Ya vamos a ver en qué casos. En el tratamiento, pues es importante identificar una u otra, porque en uno se prefiere la observación, aunque ya vamos a ver más adelante, hablando un poco de retraso constitucional, que dice que hay algunos casos que sí se prefiere dar tratamiento. Y en el hipogonadismo, pues va a haber tratamiento específico para ello. Entonces, ¿qué es el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo? Esta es una variante normal, una variante cronológica normal, que es la causa principal de pubertad tardía tanto en niños como en niñas. Ya vimos que esta es la principal causa en niños. Tiene una predisposición genética que es autosómica dominante, pero también van a estar implicados ciertos modificadores ambientales. No nos confundamos y creamos que esta variante benigna solo puede ser heredada de forma autosómica dominante. Hay casos descritos en la literatura también que hay casos esporádicos. Entonces, que no solo pueden ser por el antecedente familiar en su familia, sin embargo, es lo más frecuente. Hay un defecto funcional en la producción del gen RH que puede estar asociada a mutaciones inactivadoras. Ahora, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, el niño nace de forma normal, ¿verdad? Y a partir del año a año y medio hasta los 18 meses, nos dice la literatura, que los niños empiezan a tener un retraso en su talla. Empieza con una desaceleración de su crecimiento a partir de los 18 meses hasta los 4 años. A partir de los 4 años, entonces el niño pues empieza a crecer bien. Pero posteriormente, y cuando llega a la etapa de la pubertad, el niño tiene otra desaceleración. Y esa desaceleración puede ser muy severa o solo puede ser leve. Y entonces por eso nos dice que se van a encontrar en la talla por debajo del percentil 3. Y si esto lo asociamos con talla baja familiar, entonces se van a presentar en menos del percentil 3, lo que se llama entonces una talla severamente afectada. Y van a tener también maduración esquelética que esta no puede estar tan alterada, pues, y se dice que generalmente es menos de 1 a 4 años. Y estas son las características clínicas en las que nos podemos fijar. Entonces, nos plantean que generalmente esos niños van a tener historia familiar de retraso puberal con una talla final de los padres que cae dentro del límite normal. Por ejemplo, puede ser que preguntemos en nuestra historia clínica y nos diga la madre, no, es que yo tuve la menstruación hasta los 14 a los 15 años, ¿verdad? Entonces, si ven, ya está ella retardada, pero cronológicamente, pero en realidad es una variante normal. Lo otro es que la velocidad de crecimiento van a estar en límites normales bajos. Puede estar entre el percentil 10 hasta el percentil 25. Pueden presentar niveles de testosterona en rangos prepuberales. Pueden ser menos de 2 nanogramos ml o de estrógenos menos de 50 nanogramos ml. Puede haber aparición tardía de algún dato puberal, por ejemplo, el botón mamario o el crecimiento testicular que aún esté sin vello púbico.
hay algunas pacientes que en realidad pues no tienen historia familiar de retraso puberal. Entonces, en este caso, podemos optar por investigar si hay otra serie de patologías sobreagregadas en el niño que nos puedan estar causando el retraso constitucional. Y en este caso, pues investigamos por patologías crónicas o podemos descartar también deficiencia de hormona de crecimiento, que en este caso nos puede ayudar la edad ósea del niño. Lo otro es los hallazgos clínicos del diagnóstico. El niño va a tener al final una estatura baja con edad ósea retrasada. La velocidad de crecimiento va a ser más lenta en comparación y puede estar combinada con la ausencia de cualquier otra causa identificable de talla baja o de retraso constitucional. En el perfil bioquímico, ¿qué es lo que vamos a ver? Los niveles basales bajos de gonadotropinas y a menudo el tratamiento, ellos aconsejan que solo esperemos y veamos qué es lo que sucede. Sin embargo, en algunos casos vamos a ver que sentimos la presión tanto de los padres como de el niño en sí, porque dice que en los varones el retardo en la pubertad les causa psicológicamente más problemas que en el caso de las niñas, y tienen razón. Entonces hay que ver en estos términos si se debe establecer o no en la pubertad espontánea o si la prevemos dentro de los siguientes 6 meses a 1 año, y si no, pues podemos considerar entonces inicio del tratamiento. Entonces, ¿por qué el tratamiento en estos niños? Porque las consecuencias psicológicas de la inmadurez sexual, además de eso, está asociado a la disminución de la densidad mineral ósea. Recordemos que la testosterona y los estrógenos en este caso nos ayudan al peso, a la densidad de la mineralización de los huesos en los niños. Y se dice que en este caso, cuando establezcamos el tratamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, todo el tratamiento de estas patologías, entonces vemos que un tratamiento a corto plazo, se dice que en los primeros 6 meses generalmente pues ya se promueve que haya pubertad, y entonces no es necesario, pues como quien dice, seguir más de ese tiempo con el tratamiento, y luego vamos a ver de qué forma lo vamos a tomar en consideración. Ellos aconsejan pues dosis bajas de testosterona o estrógenos o inhibidores de aromatasa, que más adelante los vamos a ver más a detalle. Lo otro que tenemos que tomar en consideración es los hipogonadismos. ¿Cómo diferenciamos el primario y el secundario? Para empezar, el primario es el hipergonadotrópico. Aquí van a estar afectadas las gónadas en realidad. Y en el secundario, pues existe un problema a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Que nos está provocando que no hayan gonadotropinas. Y es que estas entonces no estimulen a las gónadas y de manera secundaria entonces no haya pubertad. En las niñas, en el primario o el hipergonadotrópico va a haber ausencia del botón mamario después de los 13.5 años. Pueden haber dismorfias asociadas y antecedente de quimioterapia también puede estar presente. Recordemos que este antecedente de quimioterapia va a ser a las gónadas. En el hipogonadismo hipogonadotrópico, a diferencia, pues puede haber antecedente de radioterapia craneal y tampoco hay ausencia del botón mamario, que es el primer signo de pubertad en niñas. En niños, el Tanner genital va a estar en 1 después de los 14 años en ambos. No va a haber vello púbico y el volumen de testículo no cumple para pubertad tampoco en ambos. Puede haber antecedente de quimioterapia o de criptorquidia en el caso del hipergonadotrópico o antecedente de radioterapia craneal en el caso del secundario. Bueno, ahora, cabe mencionar, aparte del tratamiento que es distinto, el pronóstico para fertilidad. Siempre el secundario va a tener mejor pronóstico para fertilidad. Es que más adelante voy a hablar de eso, cuando ya diga el hipergonadotrópico y el hipogonadotrópico y sus causas. Ahorita solo es para ver las diferencias. Ajá, pero está bien, ¿verdad? Lo otro es los laboratorios. LH y FSH, pues en el caso del primario va a estar mayor de 20 las gonadotropinas. Y los estrógenos van a estar disminuidos, al igual que la testosterona. El diagnóstico se hace cuando yo pienso en primario, que tal vez les sirve a ustedes también. Yo me estoy imaginando una niña con Turner o un niño con Klinefelter, ¿verdad? En realidad lo que está afectado es eso, sus gónadas.
En los estudios de las hormonas, en el caso del hipogonadismo secundario, las gonadotropinas van a estar bajas, al igual entonces que los esteroides sexuales. Nos pueden ayudar también a determinar los otros ejes hipofisiarios. Y en los estudios de gabinete, el ultrasonido pélvico o la resonancia magnética en el caso del central. El tratamiento del primario pues es específico para lo que está causando la patología, y en el caso del secundario pues puede ser específico en el caso de que sea una tumoración o cirugías también, pero en ambos se puede dar tratamiento hormonal. Ahora, hablando de las causas, lo que mencionaba Lili, ¿verdad? El hipogonadismo primario. El primario, entonces nos imaginamos la gónada. Dijimos que las anomalías cromosómicas en el caso de los niños y las niñas, que es la principal representación que les comentaba antes, el Turner o el Klinefelter. Esto los traje en un apartado especial. ¿Por qué? Porque sí es necesario que tomemos en consideración las características fenotípicas que van a tener cada uno de ellos. Además de eso, pueden tener deficiencias en la biosíntesis enzimática como mutaciones en la STAR, que también lo traje aparte, si se acuerdan. Para que el colesterol entre a la mitocondria necesita de esta enzima, la STAR. Entonces, si no, no puede pasar. Y esta va a estar asociada también a hipocortisolismo con crisis adrenal, también signos de virilización y pubertad retardada. Otros desórdenes de la diferenciación sexual que nos pueden dar hipogonadismo primario son un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. La traje aparte también porque es importante que la conozcamos. Y estas también pueden estar asociadas a digenesias gonadales o a regresiones testiculares. También el hipogonadismo primario adquirido. ¿Por qué adquirido? Porque puede ser secundario tanto a quimioterapias, radiaciones o a enfermedades autoinmunes. Otra de las patologías que mencionaba en varios artículos es la torsión gonadal, la criptorquidia o traumas en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que pueden darse a este nivel. Entonces, estas no son heredables, pero sí pueden ser causa de pubertad retardada, y entonces en nuestra historia clínica tenemos que tomarla en consideración. Dijimos que en las mujeres, específicamente en las anomalías cromosómicas, es el síndrome de Turner o la monosomía 45X0, es la que va a estar dando en sí esta patología. Es importante que pongamos atención en esta porque es bien preguntable, ¿verdad? La incidencia va a ser cada 2.000 a 5.000 recién nacidos niñas vivas. Es una causa común de fallo ovárica primaria, y esta puede diagnosticarse tanto temprano en su edad como en la adolescencia. Va a haber una X faltante o que va a estar estructuralmente anormal si vemos el cariotipo. Y posteriormente el 30% de las niñas pueden presentar una fertilidad espontánea sin tratamiento, y esta fertilidad espontánea pues va a ser el inicio puberal en estas niñas, pero posteriormente este 30% de las niñas puede presentar también, como quien dice, pubertad estancada posteriormente o un fallo gonadal, ¿verdad? Un fallo ováricas primarias. Y hasta el 16% pues va a lograr una menarca que no necesite tratamiento. Aquí vemos también las características fenotípicas que puede presentar alguien con síndrome de Turner. Puede ser una mandíbula pequeña con micronactia, la implantación del cabello que va a estar baja implantación de las orejas, puede haber anomalías cardíacas con válvulas aórticas bicúspides con coartación de la aorta, mínimo desarrollo de los senos. Aparte de eso, va a haber disgenesia ovárica con amenorrea y infertilidad secundaria. En los dedos de las manos, pues estos van a ser muy pequeños, y falta de la formación o huesos cortos del cuarto y quinto metacarpiano. También los pezones algunas veces están infradesarrollados o la amplia separación entre ellos. Puede haber linfedema de manos y linfedema de pies que también pueden estar presentes.
Entonces, en esta tablita vemos cuáles son las principales anomalías clínicas que puede presentar alguien con síndrome de Turner. Ahora le voy a mandar las fotos. Entonces, solo vamos a mencionar los principales de ellos. Por ejemplo, la talla corta, la falla en el crecimiento, el incremento de los segmentos o la desproporción que pueden tener en estas niñas, los mala oclusión dental o la micronaquia, el cúbito valgo, que la mayoría de estos pues son bien preguntables luego, ¿verdad? Las obstrucciones linfáticas que pueden llevar al edema de manos y pies que se pueden presentar. Hay anomalías dermatológicas presentes, específicamente la presencia de nevos que pueden tenerlos en todas partes del cuerpo. Los defectos cromosómicos que van a presentar son infertilidad con fallo ovárica posterior, digenesia gonadales y en algunos casos el gonadoblastoma. Las malformaciones cardíacas, que estas pueden ser características, un arco aórtico transverso elongado con anomalías de las válvulas aórticas y con la coartación aórtica y anomalías venosas pulmonares. Las anomalías electrocardiográficas, prolongación del QT, anomalías renovasculares y renales y aparte de esto pueden tener hipertensión asociada, que esta puede ser de las comorbilidades más frecuentes. Anomalías oculares pueden estar presentes, anomalías en los oídos por producto de su baja implantación también, asociadas a otras patologías autoinmunes, sea vitiligo, tiroiditis, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces sí hay que tenerlas en consideración. Más adelante, como les digo, después viene el tratamiento de cada una de ellas. Ahora, hablando del masculino, anomalías cromosómicas más frecuentes que pueden ser de lesiones del Q. El cariotipo de estos niños, pues dentro de sus variables 47XXY. La incidencia va a ser 1 en 400 a 1000 recién nacidos varones. Como ya vimos, los testículos, en el caso del síndrome de Klinefelter, van a estar infradesarrollados. Pueden tener atrofia testicular y en realidad los túbulos seminíferos de ellos, ahí está el problema, que hay infraproducción de las células de Leydig y como dijimos anteriormente, la LH, nos sirve para la espermatogénesis en el caso de ellos y entonces si no hay, pues no va a haber fertilidad en estos niños. Los niveles de inhibina B pueden estar disminuidos gradualmente con la falla testicular progresiva que presenten. Entonces, características fenotípicas. Y es bien importante tenerlo en consideración porque en una serie de artículos que estuve revisando decía de que estos pueden ser diagnosticados en la infancia, pero pueden pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque generalmente pues, son pacientes que pueden ser nosotros los consideramos hasta normales, solo que presentan cierto grado de retraso en el desarrollo, pero por lo demás sí son muy altos en su estatura, hay pobre crecimiento de la barba, sí desarrollan ginecomastia estos niños, el patrón de distribución del vello púbico va a ser femenino y está la atrofia testicular y en la adultez o en la pubertad estos testículos se van a palpar duros, ¿verdad? Fibróticos, como quien dice. Entonces, en UpToDate nos plantea que hay una serie de desarrollos de estadio y las manifestaciones clínicas comunes al tiempo del diagnóstico. Entonces nos dice que el diagnóstico sí puede darse por un screening prenatal, en el neonato por la presencia de hipospadias, criptorquidias o micropenes. De 1 a 12 años porque hay mala adaptación social o porque hay disminución del aprendizaje en estos niños. A los 13 a los 18 años se puede diagnosticar porque hay pubertad retardada, ginecomastia y los testículos que van a estar pequeños. Y a los 18 a los 50 años por deficiencia de andrógenos, infertilidad, ginecomastia y porque los testículos siguen pequeños. O después de los 50 años por deficiencia de andrógenos, osteoporosis, infertilidad y los testículos pequeños. Entonces, se dice que generalmente se diagnostica a esta edad. En la media es a los 30 años del diagnóstico. Y de acuerdo a eso es que se recomienda el manejo de estos niños basados en las secuelas del estadio de desarrollo en que se diagnosticó.
Entonces, la pubertad, en realidad, en el caso del feto, hay que aconsejar a los padres acerca de la educación, acerca de lo que es el síndrome y el pronóstico. En los neonatos, si tienen micropenes, se dice que ahí se puede preferir el inicio de testosterona para hacer que este crezca un poquito más, y se puede hacer corrección quirúrgica de lipospadia para mejorar el pronóstico de la fertilidad. De 1 a 12 años hay que enseñarles acerca de lo que se trata su enfermedad y el consejo genético. De los 13 a 12 años, al 18 años se puede comenzar baja dosis de testosterona. De los 18 a los 50 años, aquí hay que considerar ya extracción espermática y el reemplazo de la terapia de testosterona en el caso de que ellos quieran fertilidad, la extracción espermática. Y más de 50 años, siempre el reemplazo de la testosterona. Recordemos que puede ser mayor la incidencia de osteoporosis en ellos, y tratar la osteoporosis per se. Entonces, esto solo es como consejos y más adelante vamos a ver el tratamiento en sí. Ahora, dijimos que hay defectos enzimáticos en la biosíntesis de testosterona también. La hiperplasia suprarrenal por deficiencia heredada de una o más enzimas puede estar relacionado a la 17-alfa-hidroxilasa, a la 17-beta-liasa o a la deficiencia del prorregulador agudo esteroidogénesis, que para lo que sirve es para el transporte en sí de estas hormonas. Entonces, si se acuerdan, esto ya lo vimos anteriormente, que es, hablábamos del colesterol, que está en la superficie externa de la mitocondria, que tiene que internalizarse y lo hace por medio del STAR. Si hasta este nivel en el STAR hay una mutación, entonces, ¿qué va a pasar? También no se va a manifestar la pubertad o va a haber pubertad retardada. Hablábamos ahorita que alteraciones a nivel de la 17-20 liasa o de la 17-alfa-hidroxilasa, también pueden haber anomalías a este nivel, y en este caso entonces se van a manifestar como pubertad retardada. Esto se puede dar tanto en hombres como mujeres. En hombres, ellos adquieren las características fenotípicas de mujer, va a haber ausencia de la estructura de Müller y los testículos pueden quedarse intraabdominales. Y en este caso sí es importante diagnosticarlos a tiempo, porque el tratamiento consiste en el reemplazo de los glucocorticoides y de los esteroides sexuales a la vez. Otros trastornos del desarrollo sexual es que están asociados a ambigüedad genital. Es el anteriormente llamado el síndrome de Morris o la insensibilidad a los andrógenos, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿En qué consiste? Son hombres que por cariotipo son XY. Sin embargo, su testosterona no se puede unir al receptor de la testosterona, porque es el receptor de la testosterona el que va a estar mutado. Entonces, la testosterona, aunque hay, ¿verdad? Pero esta no funciona adecuadamente. Entonces, fenotípicamente van a ser niñas. Y en eso consiste. Entonces nos dice son machos genéticos, pero que fenotípicamente son femeninas. Se le conoce también con síndrome de la insensibilidad a los andrógenos, y que esta puede ser una mutación en el receptor de los andrógenos que puede ser parcial o completa. En el caso que sea parcial, va a haber subvirilización en un niño varón, y en el caso que sea completa, va a haber un fenotipo femenino normal, pero es cariotípicamente masculino, es 46XY. Importante mencionarles que estos pueden tener criptorquidia o puede presentarse el testículo a nivel del ligamento inguinal y predispone más para presentar posteriormente en esa gónada cáncer. Entonces sí es importante determinar bien esto para hacer gonadectomía temprana y el reemplazo de los estrógenos posterior. Aquí les puse una imagen de esta modelo británica, ¿verdad? Que leyendo un poco acerca de ella, sí dicen de que ella tiene síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Al final, por sus características fenotípicas, pues ellas terminan siendo niñas. ¿En qué consiste? Pues su rostro va a ser femenino, van a tener crecimiento de mamas, siluetas corporales femeninas, sus músculos van a ser delgados, genitales de aspecto femenino observables, en el caso de que sea completa.
Algunas veces hay testículos altos no descendidos a las bolsas escrotales o se pueden presentar aún dentro del abdomen o en el ligamento inguinal. Aquí vemos un testículo que está alto, que no descendió a las bolsas escrotales, y entonces las bolsas escrotales están vacías y simulan los labios femeninos. Entonces pueden tener morfología femenina de los genitales con, en algunos casos, penes pequeños que son similares a un clítoris que va a estar cubierto. El 15% de los casos van a tener mutaciones del SRY y cariotípicamente habíamos dicho que son 46XY. Van a tener disgenesia gonadal y las mujeres pueden tener andrógenos completos, pero con la insensibilidad presente. Y recordemos que si estas gónadas se quedan altas, en el caso de los testículos, pues pueden predisponer para que hayan neoplasias en la gónada. Esto solo es para que vean que generalmente en la edad cronológica se va a diagnosticar a los 15 años y también su talla son muy altas. Generalmente las femeninas van a estar arriba del percentil 50 y hay diferencias en el tamaño de los brazos con relación a los miembros inferiores. Lo otro es en los estudios de laboratorios. La LH y la FSH pues van a estar normales, pero los niveles de testosterona pues van a estar bajos, van a estar normales o en algunos casos pues van a estar altos. Recordemos que la testosterona es la que no va a actuar en su receptor normal. En los estudios de radiografía, la edad ósea puede ser de 11.6 a 12 años y el ultrasonido pélvico puede mostrar un útero pequeño que no está visible en las gónadas. Y además de eso, el cariotipo es 46XY. Entonces sí hay que tomarlo en consideración. ¿Ellas por qué llegan a consulta? Ellas generalmente llegan a consulta por la infertilidad, podría ser, ¿verdad, doctor? Menorrea. Menorrea, ajá. Por la menorrea, Uh-huh. ¿verdad? Generalmente, aunque hay resistencias parciales, pero una resistencia total, sí llega, digamos, como para estudios de pubertad retrasada, pero solo por amenorrea, porque sí tienen las características sexuales secundarias desarrolladas femeninas, pero no reglan, entonces llegan por amenorrea. ¿Sí? Si no es total, si es una resistencia parcial, pues ahí sí puede llegar por toda una gama de rasgos de trastornos de la diferenciación sexual, ¿no? Uh-huh. Bueno. Muy bien. Entonces, el hipogonadismo secundario. Si hablamos de secundario, este es central. Entonces, aquí hay un principal, yo creo que solo vamos a completar esta diapositiva. No sé qué dice usted, doctor, o le seguimos. Hay anormalidades en la producción de la hormona liberadora de la gonadotropinas. Y uno de ellos es la mutación del CAL1 o el llamado síndrome de Kallmann, que resulta en una deficiencia del gen RH y está relacionado al X. Ya vamos a ver más adelante, lo traje aparte porque sí me parece que es importante que los conozcamos bien. La mutación del receptor del GFGF1, que esta también es una anormalidad en la migración de las neuronas, que también está relacionado a la deficiencia del gen RH con hipogonadismo hipogonadotrópico resultante y es autosómica dominante. También anomalías en el receptor del gen RH y a nivel de la quistopeptina 1 o QIS1, con anormalidades relacionadas o el TAC3, que también puede ser causa de hipogonadismo secundario. Ahora también hay anomalías a nivel pituitario o en las gonadotropas con mutación de la LHX3 y del HEXX1. Entonces, todas estas pueden darnos en sí hipogonadismo secundario si son mutaciones. Vamos a hablar del síndrome de Kallmann, de la mutación a nivel del KIS1 y del PROP1, que estas son, como quien dice,
las más representativas del grupo. Tenemos otras causas de hipogonadismo secundario a nivel del DAX. Yo creo que le dejamos ahí, no. Bueno, doctora, está bien. Todavía nos falta aquí unos que otros pendientes. Perfecto, doctora. Entonces seguimos mañana aquí por donde nos quedamos. Ujú. Gracias, que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Aquí un correo, ¿verdad? El de Jocelyn. Dice que Jocelyn